Esa tarde, bajo un cielo inquietante sobre Madrid, en un lugar donde el poder, el dinero y las mentes médicas más brillantes del mundo se reunían, una verdad helada resonó entre el caos de las máquinas. Lo estamos perdiendo. Y fue en ese instante cuando todo pareció derrumbarse. Hasta que un hombre, aparentemente invisible, dio un paso al frente y lo cambió todo. Su hijo, Mateo, apenas 3 meses de vida, comenzaba a dejar de respirar. Primero fueron las manos temblorosas de la niñera, luego los pasos precipitados por el pasillo. Después, las alarmas médicas, las llamadas urgentes, los helicópteros aterrizando en la azotea. Lo que empezó como un simple «no respira bien», acabó convirtiéndose en una pesadilla que ninguna madre, por muy fuerte que sea, debería vivir jamás. Valeria, la mujer que discutía con ministros, que ordenaba a directores de bancos, que cerraba acuerdos millonarios mientras otros titubeaban, no pudo controlar nada aquella tarde. Por primera vez en su vida, el poder no servía de nada. Mateo estaba cada vez más morado, más pequeño, más frágil. Los mejores médicos del mundo entraban y salían como sombras, hablando en términos técnicos, moviendo máquinas, conectando cables, pero ninguno tenía una respuesta clara. En una mansión así, donde todo funcionaba como un reloj suizo, el caos resultaba aún más brutal. Había gente llorando en silencio. Había miedo. Había silencio. Ese silencio espeso que solo aparece cuando la vida está a punto de romperse. Y allí, en un rincón donde nadie miraba demasiado, estaba él, Dante Reyes. 36 años, madrileño de barrio, piel negra, mirada serena, manos de hombre que ha trabajado toda su vida. Conducía para Valeria desde hacía tiempo, pero nunca fue simplemente el chofer. Era de esos hombres que escuchan más de lo que hablan, de esos que cargan con su dolor sin hacer ruido. Un padre soltero. Tenía una hija de 5 años, Lucía, una niña con ojos grandes y risa de campana que lo era todo para él. Y quizá por eso, mientras veía a Mateo luchar por respirar, sintió algo muy distinto a la preocupación profesional. Sintió algo que solo entiende quien ha tenido un hijo en brazos y ha temido perderlo. Supo, sin que nadie se lo dijera, que aquella no era una tarde cualquiera, que no era un susto, que algo iba terriblemente mal. Pero era el chofer. Un hombre de segunda fila en una casa donde el lujo brillaba más que las personas. Así funcionan las cosas a veces en este mundo. Algunos tienen poder, otros tienen corazón. Y, aunque todavía nadie lo sabía, esa tarde el corazón iba a ser más importante. Mientras los médicos gritaban órdenes y Valeria apretaba los dientes para no derrumbarse del todo, Dante cerró las manos sobre el volante, miró al cielo gris de Madrid y sintió que la vida estaba a punto de pedirle algo enorme. Y cuando la vida pide algo así, no lo hace por casualidad, porque hay días que te quitan y días que te cambian para siempre. La mansión de Valeria Sol parecía un hospital improvisado. Habitaciones convertidas en salas de emergencia, pasillos llenos de batas blancas, asistentes corriendo, abogados llamando a medio planeta, periodistas apostados fuera intentando averiguar qué estaba pasando. Madrid seguía su vida ahí fuera, el tráfico, los bares, la gente comentando el partido del domingo. Pero dentro de aquella casa el tiempo se había detenido. Mateo, el pequeño Mateo, seguía empeorando. Un médico extranjero, con gafas finas y voz que intentaba sonar segura, murmuró algo sobre una posible reacción autoinmune. Otro hablaba de virus, otro de fallo respiratorio desconocido. Sonaban técnicos, sonaban importantes, pero ninguno sonaba a certeza. Y eso, en España, donde nos hemos acostumbrado a que el médico siempre tenga una respuesta, resultaba aún más aterrador. Valeria estaba destrozada. Aquella mujer que nunca perdía el control, caminaba de un lado a otro, intentando no llorar delante de tanta gente. Pero había instantes en los que la máscara se rompía y los ojos se le llenaban de lágrimas. Cada madre española que la miraba habría entendido el dolor sin necesidad de palabras. ¿Y Dante? Dante no podía apartar la mirada del niño.
Había algo en la piel de Mateo, en ese tono azulado, en la forma en la que su pequeño pecho luchaba por subir y bajar, que removía algo muy profundo en él. Recordó una noche en la que Lucía tuvo fiebre, y él, solo, sin nadie que le ayudara, estuvo en urgencias con ella hasta las 5 de la madrugada, con ese miedo pegado al estómago que solo entiende quien cría en soledad. No es miedo a la enfermedad, es miedo a quedarte sin vida porque tu vida es tu hijo. Fue entonces cuando vio la maceta. Parecía una decoración elegante más, de esas que las casas ricas ponen para demostrar buen gusto. Una planta con flores blancas y moradas, hojas brillantes, bonitas, casi perfectas. Demasiado perfectas. Y ahí, sin saber por qué, le tembló el pulso. Su abuela siempre había dicho que las cosas más peligrosas suelen presentarse envueltas en belleza. Y esa planta la había visto antes, no en Madrid, sino en las historias de su familia, en aquel conocimiento viejo, humilde, de los que han vivido más con la tierra que con los libros. Recordó los nombres, recordaba la advertencia. Ni tocar, ni oler demasiado. Mata lento, pero mata. Sintió un escalofrío. Se acercó a una enfermera y lo dijo. Ella le sonrió con condescendencia, como quien tranquiliza a un niño asustado. Tranquilo, hombre, déjalo en manos de profesionales. Le dolió más ese profesionales que la negativa. Lo intentó con un médico. Peor todavía. Le miró como si hubiera molestado en misa. Podría haberse callado. Podría haberse dicho, yo no pinto nada aquí. Podría haberse ido a rezar mentalmente y esperar lo inevitable. Era lo correcto, lo prudente. Pero no podía. Porque cuando eres padre en España, aunque seas pobre, aunque seas invisible para muchos, aunque te llamen chofer, limpiador o lo que quieran, tienes una dignidad, una valentía y una tosudez que nadie puede quitarte. Dante no defendía una teoría. Defendía la vida de un niño. Y eso, aquí, sigue teniendo valor. Respiró hondo. Sintió latir el corazón en las sienes. Y cruzó la línea. Entró sin permiso en la zona médica. Levantó la voz. Nombró la planta. Gritó que era tóxica, que aquello no era enfermedad, que aquello era veneno, que alguien, de alguna manera, había conseguido meter la muerte en una maceta con lazo. Lo trataron de loco. Los guardias corrieron hacia él. Los médicos, indignados. Valeria, confundida, al borde de perder los nervios. Lucía apareció en su mente, como un destello. Y entonces Dante, ese hombre que iba siempre comedido, ese hombre que siempre respetaba los límites, decidió romperlos. Cogió a Mateo. Lo sujetó como quien sostiene el mundo en brazos. Corrió hasta el baño, cerró, bloqueó la puerta con el cuerpo. Los golpes no tardaron ni 2 segundos. Voces, amenazas, órdenes legales. ¡Ábrela! Te estás jugando la cárcel. Vas a matarlo. Pero a veces España se sostiene porque hay gente que hace lo que no debe para hacer lo correcto. Recordó el carbón. Recordó la voz de su abuela como si estuviera allí. Recordó remedios antiguos de esas casas donde no había farmacia pero siempre había sabiduría. Preparó lo que pudo, con manos temblorosas, con lágrimas contenidas, con una fe que no estaba escrita en ningún manual. Se la jugó. Y el milagro no fue sobrenatural, fue humano. Poco a poco, la respiración del niño cambió. La piel dejó de apagarse. Los pitidos empezaron a sonar distintos. El mundo dejó de ser gris durante un segundo. Silencio. Ese silencio que cae cuando algo imposible sucede delante de todos. Los guardias se detuvieron. Los médicos clavaron la vista. Valeria se llevó las manos a la boca. ¿Y Dante? Dante lloró sin vergüenza. Después vino la investigación. La planta. El veneno. El nombre del culpable. Marcos Vidal. La traición. La envidia. La ambición disfrazada de sonrisa. España ya ha visto demasiadas veces esa historia. Alguien incapaz de soportar el éxito ajeno decide destruir lo que no puede controlar. Pagó por ello. Y lo pagó caro. Pero lo más importante no fue eso.
Lo importante fue cuando Valeria se acercó a Dante. No como jefa, no como millonaria, no como figura pública, como madre. Se arrodilló delante de él. Sí, la mujer que no se arrodillaba ante nadie. Y le dijo con la voz rota: «Gracias, perdóname, por no verte antes». Aquella frase no era solo para él. Era para todos los que alguna vez han sido ignorados, subestimados, tratados como sombras. España está llena de gente así, gente sencilla. Gente que si un día no trabaja, el mundo nota su ausencia, aunque nadie lo aplauda. Pasaron los meses. Mateo creció fuerte, sonriendo sin saber que estuvo a punto de marcharse demasiado pronto. Lucía creció orgullosa de su padre. Y Valeria hizo algo que muy pocos ricos tienen el coraje de hacer: cambiar no su imagen, sino su alma. Construyó algo nuevo. No una estatua, no una sala con su nombre, no un premio mediático. Construyó una casa para cuidar vidas, un centro médico gratuito, humano, integrador, donde la ciencia y la sabiduría popular caminan juntas, donde se escucha antes de juzgar, donde un «soy pobre» no vale menos que un «soy importante». Y en la entrada, grabado en piedra: Centro de Bienestar Miriam Reyes, la abuela de Dante, la mujer que nunca tuvo título, la que jamás pisó un laboratorio, pero que salvó una vida con conocimiento, amor y coraje. El día de la inauguración había vecinos, médicos, enfermeras, periodistas y gente común. España entera representada allí: diversidad, mezcla, risas, lágrimas, humanidad. Valeria habló emocionada. Habló del miedo, del orgullo, de su hijo. Habló del hombre que la obligó a mirar mejor el mundo. Y luego habló Dante. No hizo discurso político ni poético. Habló como lo que era: un padre. Nadie es invisible, dijo. Solo hace falta que alguien mire de verdad. Entonces Mateo, ya de pie, tambaleando como todos los niños pequeños, se soltó de su madre y caminó hacia Dante. Le abrazó las piernas. Rió. Lo llamó por su nombre. ¿Y Madrid? Esa ciudad que a veces es dura pero siempre tiene corazón. Respiró. No hay finales perfectos, pero hay finales dignos. Y aquel era uno de ellos. Las noticias recorrieron Madrid en cuestión de horas, y luego España, y luego medio mundo. Un intento de asesinato al hijo de una de las mujeres más poderosas del país. Un chofer salva la vida del bebé. Una planta mortal en la cuna de un niño. Los titulares eran cada vez más exagerados, más sensacionalistas, más de impacto, como si la vida de un bebé fuese un espectáculo. Pero para los que vivieron aquello dentro de la casa, no era un titular, era una herida, y las heridas tardan en cerrar. Las primeras semanas después del milagro no fueron fáciles. La casa de Valeria Sol, antes lugar de reuniones estratégicas, decisiones políticas disfrazadas de empresariales y silencios elegantes, se convirtió en algo muy distinto. En un hogar que intentaba aprender a respirar de nuevo. Mateo estaba bien, pero los médicos tardaron en decir definitivamente fuera de peligro. Y cada vez que Mateo tosía, respiraba raro o lloraba un poco más fuerte de lo normal, Valeria sentía un cuchillo frío atravesarle el pecho. Dormía poco. A veces nada. Se despertaba para comprobar si él respiraba, como tantas madres españolas han hecho en algún momento con sus hijos, vigilando cunas de madrugada con ojeras y miedo. Dante no era distinto. Por fuera, seguía siendo el hombre sereno que conducía con calma, que hablaba poco, que observaba mucho. Pero por dentro llevaba una mezcla extraña de orgullo, responsabilidad, rabia contenida, y un cansancio que le pesaba hasta en los huesos. Cuando volvía a casa por la noche y Lucía corría a abrazarle, él le sonreía. Siempre. Pero había días en los que el abrazo duraba un poco más de lo normal, como si necesitara recordar que su hija estaba allí, viva, luminosa, agarrando el mundo con sus manitas pequeñas. España es así. Nuestros abrazos dicen lo que no decimos en voz alta. La policía seguía investigando. Marcos Vidal estaba detenido, pero el proceso judicial avanzaba lento, como siempre pasa aquí.
Abogados, recursos, informes, más informes. Periodistas revolviendo. Programas de televisión opinando. Gente del barrio comentando en el bar. Ese chofer ha sido un héroe. Ojalá todos tuviéramos a alguien así cerca, decía otro. Aún así, qué miedo, ¿eh? Hacer eso sin saber si iba a funcionar. Eso es ser padre, respondía un hombre mayor con voz sabia. Los padres hacemos cosas que nadie entiende. Y gracias a Dios. Mientras tanto, la relación entre Valeria y Dante había cambiado. Ya no eran jefa y empleado. Había respeto. Gratitud, sí. Pero algo más profundo. Algo que nace solo cuando has mirado la muerte de frente con alguien al lado. A veces, cuando Mateo dormía, Valeria y Dante se quedaban hablando en la terraza. No de negocios, no de poder, no de cifras, sino de cosas reales, del miedo, de los hijos, de las cosas que realmente importan cuando el dinero deja de significar algo. Ella hablaba de la soledad de la cima, del peso de ser fuerte todos los días, del terror a fallar. Él hablaba de Lucía, de noches buscando trabajo, de momentos en los que parecía que el mundo se había olvidado de ellos, y, sin pretenderlo, empezaron a entenderse. Sin embargo, no todo era bonito, porque cuando un milagro ocurre, siempre aparece alguien dispuesto a ensuciarlo. Hubo periodistas que insinuaron que Dante tuvo suerte. Otros dijeron que había sido irresponsable. Algunos medios cuestionaron que un conocimiento no académico hubiese sido más eficaz que 18 médicos expertos. Internet, con su brutalidad habitual, juzgó sin conocer. Dante recibió insultos, comentarios racistas, teorías conspiranoicas ridículas. Gente que jamás había estado allí opinaba con tono de juez. Duele, claro que duele. Pero Dante había vivido demasiadas batallas como para dejar que voces cobardes definieran su verdad. Lo único que necesitaba era mirar a Mateo riendo en brazos de su madre. O ver a Lucía dormir tranquila. Eso era suficiente. Mientras tanto, una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué hacemos ahora? Porque salvar una vida no arregla una sociedad. Porque descubrir al culpable no repara el daño invisible. Porque el miedo deja cicatrices aunque la piel cicatrice. Fue Valeria quien habló primero. Un día reunió a su gente de confianza. No en la sala elegante de cristal con sillas que cuestan más que un sueldo. No. En el salón familiar. Con Mateo cerca. Con Dante sentado en la misma mesa. Y dijo algo que no esperaba decir nunca. Tengo dinero. Tengo poder. Tengo conexiones. Todo eso hoy me parece insuficiente. Quiero hacer algo que no sea solo mío. Quiero hacer algo que tenga sentido. Hubo silencio. Luego Valeria añadió, mi hijo vive gracias a dos cosas. A la medicina moderna y a una sabiduría antigua que despreciamos por puro orgullo. No quiero que nadie vuelva a sentirse invisible como Dante. No quiero que ninguna madre, ningún padre, vuelva a depender solo de suerte. Dante bajó la mirada. No estaba acostumbrado a ser nombrado así, como referencia, como ejemplo. Entonces apareció una idea. Primero pequeña, luego más grande, luego enorme. Un lugar donde la gente pudiera ser atendida sin miedo al dinero. Un lugar donde médicos y conocimientos tradicionales pudieran convivir. Donde alguien sin título, pero con experiencia real, tuviera voz. Un centro que no se construyera para hacer noticia, sino para cambiar vidas. Pero los proyectos grandes no solo se construyen con ladrillos, se construyen con personas. Y aquí España volvió a demostrar quién es. Médicos que dijeron, yo quiero ayudar. Enfermeras que ofrecieron tiempo. Abogados que movieron montañas administrativas. Vecinos que donaron no dinero, sino trabajo. Albañiles, electricistas, manos de barrio. Manos que saben levantar cosas no porque se las paguen, sino porque creen en ellas. Dante, que nunca había buscado protagonismo, se convirtió sin querer en símbolo. Le pedían opinión, le pedían presencia, le pedían algo que nunca nadie le había pedido antes, confianza. Y él,
que había pasado media vida sintiéndose de paso, empezó a sentir algo nuevo: pertenencia. Lucía, mientras tanto, llevaba dibujos al proyecto: casas con corazones, médicos sonrientes, niños felices. Lo pegaban en la pared de obra. Los trabajadores decían: «Mira, esto nos recuerda para qué estamos haciendo esto». Y seguían. Valeria, entre documentos, permisos, reuniones con el ayuntamiento y noches sin dormir, empezó a transformarse también. El poder ya no era un escudo, era una herramienta. Y por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz con usarlo. Mateo crecía, y cada sonrisa suya era un recordatorio de que el mundo no siempre pierde. No era un camino fácil. No había música épica sonando por detrás. Había cansancio, había burocracia, había críticas, había gente que decía: «Esto no va a funcionar». Pero España tiene esa terquedad buena, esa que empuja, esa que dice: «Pues ahora, más todavía». Y así, paso a paso, día tras día, ladrillo tras ladrillo, algo empezó a nacer. Algo hermoso, algo que todavía no estaba terminado, pero que ya había empezado a cambiarles para siempre. España tiene algo curioso. Cuando un sueño empieza a tomar forma, aparecen dos tipos de personas: los que dicen: «Venga, adelante, vamos a por ello», y los que se cruzan de brazos y sueltan el clásico: «Eso no va a funcionar». Y el proyecto que habían puesto en marcha Valeria Sol y Dante Reyes despertó exactamente esas dos Españas. El centro aún no existía, pero ya estaba vivo. Tenía planos, tenía propósito, tenía nombre en el horizonte, pero todavía no tenía paredes, permisos definitivos ni paz. Porque cuando haces algo diferente, algo justo, algo que no encaja en lo cómodo, la incomodidad aparece. Y la incomodidad de algunos pesa mucho. Primero llegaron los obstáculos legales: ayuntamiento, papeleo, licencias interminables. Reuniones eternas donde hombres con corbata ajustaban gafas mientras miraban papeles. Se repetían palabras conocidas: «No es tan sencillo. Esto necesita estudio. Hay protocolos». Y aunque Dante no entendía todo lo administrativo, veía la verdad clara. Ese proyecto incomodaba a gente que prefería que la vida siguiera como siempre. Pero si algo define también a este país es que, cuando alguien se obceca por el bien, cuesta pararle. Valeria, que sabía moverse entre tiburones, no estaba dispuesta a que un sello administrativo frenara algo tan humano. Peleó, discutió, negoció, aguantó presiones, aguantó llamadas que decían: «Esto no te conviene». Y aún así, siguió. Pero esta vez, a diferencia de tantas otras batallas profesionales, no luchaba sola. Dante estaba ahí. Nunca tomaba la palabra en las reuniones importantes. No escribía informes, no hacía discursos, pero estaba. Y su sola presencia recordaba a todos por qué estaban allí. Un hombre que no pidió nada para sí mismo, pero quería algo grande para los demás. Y en momentos difíciles, su calma era ancla. Mientras tanto, fuera de despachos y papeles, el proyecto empezaba a latir en otro lugar, entre la gente. En el barrio, en los cafés, en las plazas, se empezó a hablar del Centro Nuevo. Algunos decían: «Será un lugar solo para ricos otra vez, ya verás». Otros respondían: «No, es diferente. Lo hace una mujer poderosa, pero el corazón es de un padre que viene de abajo». Y ahí estaba el detalle. La gente no confiaba solo porque Valeria tuviera dinero. Confiaba porque había Dante, porque su historia olía a verdad, a lucha cotidiana, a supervivencia digna. Y España siente debilidad por la gente que cae, se levanta y sigue sonriendo. Lucía, mientras tanto, seguía llevando dibujos. Cada vez que Dante podía, la llevaba a ver el lugar donde se levantaría el centro. No había edificio aún, solo terreno y estructuras esqueléticas que empezaban a crecer. Pero para una niña de 5 años, aquello ya era magia. Corría entre las columnas de obra imaginando salas llenas de colores. Se inventaba historias. Decía: «Papá, aquí van a curar a muchos niños, ¿verdad?». Y a Dante se le llenaban los ojos.
porque no era solo un centro médico, era una promesa. Pero ya sabemos que cuando algo bueno crece, hay quien quiere arrancarlo de raíz. Un día, la polémica explotó. Una cadena de televisión decidió atacar. Un programa sensacionalista, de esos que mezclan gritos con aplausos fáciles, soltó el veneno. ¿De verdad queremos que conocimientos tradicionales se usen junto a la medicina seria? ¿Qué autoridad tiene un chofer para influir en un centro de salud? ¿Estamos romantizando la irresponsabilidad? Duele leerlo. Duele escucharlo. Y aún duele más cuando eres tú el aludido. En redes, los comentarios volvieron como cuchillos. Racismo disfrazado de opinión. Arrogancia disfrazada de preocupación médica. Gente que ni conocía su nombre escribía cosas hirientes sobre Dante, sobre su hija, sobre su origen. Era injusto, era cruel. Era ese tipo de violencia silenciosa que deja marca aunque nadie la vea. Aquella noche, Dante no durmió. Valeria tampoco. Se sentaron en la cocina de la mansión, sin cámaras, sin protocolos, sin escoltas. Solo dos personas que habían pasado por demasiado como para temer palabras ajenas. El silencio entre ellos no era incómodo, era el silencio de la confianza. «Lo van a intentar destruir», dijo Dante mirando el suelo. «Ya lo están haciendo». Valeria respiró hondo. «Que lo intenten. Yo ya he visto cómo intentan destruirme cuando negocio, cuando decido, cuando logro algo grande. Estoy acostumbrada. Pero esta vez no voy a rendirme». Hubo un segundo en el que se miraron como si se conocieran desde siempre. «No luchamos por nosotros», añadió. «Luchamos por Mateo, por Lucía, por todos». Y Dante asentó, porque era verdad. Mientras ellos resistían críticas, el niño dormía tranquilo sin saber que su vida había cambiado el rumbo de tantas otras. Y Lucía, desde su cama, abrazaba su peluche sin saber que su padre estaba construyendo algo inmenso sin levantar la voz. Al día siguiente, algo sucedió que nadie esperaba. Empezaron a llegar mensajes. Mujeres mayores recordando remedios que habían salvado vidas cuando no había hospitales cerca. Médicos jóvenes diciendo que querían formar parte de un lugar donde se escuchara a las personas antes que a los expedientes. Gente de barrio ofreciendo voluntariado. Familias agradeciendo que alguien, al fin, pensara en los que viven con miedo a enfermar porque no pueden pagar. Y aquel ruido venenoso quedó ahogado por algo más fuerte. Apoyo real. España tiene esa capacidad. Critica, discute, se enfada. Pero cuando ve algo auténtico, se mueve. La obra avanzó. Ladrillo, cable, pintura, luz, voces, risas incluso. No era un edificio cualquiera. Había emoción en el aire. Esa mezcla de orgullo y esperanza que se siente cuando nace algo que no es lujo, sino necesidad. Dante iba casi todos los días. No hacía nada importante, dirían algunos. Pero estaba. Saludaba a los obreros, agradecía, ayudaba a mover cosas cuando pedían manos. A veces simplemente se quedaba mirando, con esa calma de hombre que no necesita ruido para demostrar grandeza. Y cada tanto, Mateo aparecía en brazos de su madre, mirando todo con ojos curiosos, como si algo dentro de él supiera que aquel lugar también era suyo. Un día, mientras el sol caía teñido de naranja sobre Madrid, Valeria caminó junto a Dante por los pasillos en construcción. Se detuvo en uno de los espacios aún vacíos, y dijo, «Este será el área que llevará el nombre de tu abuela». Dante sintió un golpe en el pecho, no de dolor, de amor. «Miriam Reyes», repitió él casi en susurro, como si nombrarla fuera a invocarla. «¿Sí?», respondió Valeria. «Porque hoy entendí que el mundo no solo lo cambian quienes estudian en las mejores universidades, sino también quienes aprenden de la vida, de la tierra, del cuidado, del sacrificio». El aire se quedó quieto, y Dante, que tantas veces había tenido que tragar su orgullo, respiró hondo. Y sonrió con un orgullo que, por primera vez, nadie le discutía. Pero no olvidemos algo. El camino todavía no estaba terminado. El centro seguía en obras. La justicia contra Marcos Vidal aún no había cerrado. Y las heridas, aunque curaban,
Seguían ahí. Sin embargo, por primera vez desde aquella tarde en la que Mateo estuvo al borde del abismo, había una certeza clara. Habían pasado del miedo a la construcción, de la herida a la respuesta, del dolor a la esperanza. Y eso, en un país donde sabemos caer, pero sobre todo sabemos levantarnos, lo cambia todo. Porque había algo que ya ningún papel, ninguna crítica, ninguna sombra podía borrar. El sueño ya estaba en marcha. Las obras del centro avanzaban. No tan rápido como a Valeria le habría gustado, pero mucho más de lo que cualquiera habría apostado al principio. Había días de polvo, ruido y caos, y otros de ilusión pura, cuando una sala terminada parecía ya respirarle esperanza al edificio. Madrid amanecía y anochecía alrededor del proyecto como si también estuviera pendiente de su evolución. Pero la vida nunca avanza solo hacia adelante. A veces, el pasado encuentra el modo de colarse sin pedir permiso. Aquella tarde, el sol caía despacio sobre la ciudad. Ese tipo de tarde madrileña que invita a quedarse mirando la luz por la ventana, a pensar demasiado, a sentir cosas que normalmente guardas en un rincón. Dante acompañaba a Lucía en el parque un rato antes de volver a la obra. Ella jugaba con una cuerda y él, como siempre, la miraba como quien mira su razón de existir. Entonces sonó su teléfono. Un número privado. Contestó sin pensar demasiado. ¿Señor Reyes? Era una voz seria, fría, uniformemente cortada. Habla con la Audiencia Nacional. Necesitamos que se presente a declarar. Y ahí supo que la calma iba a durar poco. No era una sorpresa. No del todo. Marcos Vidal seguía en proceso judicial y el caso no era pequeño. Intento de asesinato. Trama empresarial. Un hombre poderoso caído. Había demasiado en juego, y alguien en la cadena judicial había decidido que Dante no solo era el héroe, también era una pieza clave de la investigación. Pero la palabra Audiencia Nacional impone. Por mucho que vivas tranquilo, por mucho que hayas hecho lo correcto, enfrentarte a un sistema tan grande puede hacerte sentir pequeño otra vez. Muy pequeño. Como si volviera a ser ese hombre al que la vida tantas veces hizo sentirse de segunda. Lucía tiró de su chaqueta en ese momento. «Papá, ¿vamos a casa ya?» Él la miró, sonrió, y dijo lo que todos los padres españoles dicen, aunque el mundo se les esté cayendo encima. «Claro que sí, princesa, no pasa nada». Pero algo pasaba. Valeria fue la primera en enterarse. Se enfadó, se preocupó, movió contactos, llamó a abogados, y por primera vez desde hacía meses, sintió miedo de nuevo. No por Mateo, no por ella, por Dante. «Esto no es justo», dijo golpeando con suavidad la mesa. «No pueden volver a ponerlo bajo el foco como si fuera sospechoso. Él salvó a mi hijo». El abogado fue claro. Precisamente por eso, es clave en la causa. Verle, cuestionarle, intentar doblarle. Forma parte del juego. Juego. ¿Qué palabra más sucia cuando se habla de vidas reales? El día de la declaración amaneció nublado. De esos días que parecen presagio. Dante llegó acompañado. Valeria insistió. No era solo su chofer. Era alguien a quien debía proteger, aunque ahora las armas fueran legales. Él llevaba una chaqueta sencilla, camisa limpia, cara seria. Dentro, sin embargo, era una mezcla de serenidad digna y miedo muy humano. Entrar en un edificio judicial en España no deja indiferente. Todo suena a eco. Todo huele a rigidez. Todo parece pensar en voz alta. Cuidado, aquí no se juega. Lo sentaron, le miraron, le midieron y empezaron. Preguntas técnicas, detalles, horarios, descripciones, pequeñas trampas lingüísticas, intentos de sembrar duda y sobre todo, esa mirada que examina no solo tus palabras, sino quién eres. Hubo un instante especialmente duro. «Señor Reyes, ¿es consciente de que actuó contra protocolos médicos y de seguridad?», preguntó uno de los fiscales. Silencio. Dante tragó aire. «Soy consciente», respondió con calma, «de que si no lo hacía, el niño habría muerto. Eso es una interpretación, ¿no? Eso es una certeza.
replicó sin alzar la voz. Si quiere llamarlo instinto, llámelo así. Yo lo llamo responsabilidad. Yo lo llamo no mirar a otro lado mientras un niño se apaga. Yo lo llamo ser padre. Hubo un leve murmullo, porque en España esa frase pesa. Siguieron preguntas. Volvieron a la planta, al conocimiento tradicional, a la duda permanente de si alguien sin título podía tener razón donde tantos expertos no la tuvieron. Y Dante, sin gritar, sin atacar, solo dijo: yo no desprecio a los médicos, les respeto. Gracias a ellos Mateo también vive. Pero hay cosas que la vida enseña donde la universidad no llega. No compiten. Se necesitan. A veces las verdades más grandes caben en frases sencillas. Cuando salió, estaba agotado. Valeria le esperaba. No como jefa, como alguien que siente de verdad. Lo has hecho perfecto, le dijo. He dicho la verdad, solo eso. Ella sonrió. A veces, eso es lo más difícil. Pero el juicio no era la única sombra. La polémica del centro seguía. Un grupo pequeño pero ruidoso intentó frenar la construcción argumentando peligros, riesgos sanitarios y discursos llenos de miedo elegante. Se organizaban reuniones, hablaban bonito, pero al final todo era eso que España reconoce enseguida: resistencia disfrazada de preocupación. La respuesta llegó donde nadie la esperaba: en la calle, en la gente, en abuelas que contaban cómo habían curado fiebres, cómo habían salvado vidas sin recursos, cómo la sabiduría popular no era ignorancia, era experiencia. En jóvenes médicos que decían en público que la medicina no pierde nada reconociendo otras miradas. En familias humildes que defendían el proyecto como si fuera propio. Y entonces pasó algo precioso. Un día, en plena obra, trabajadores, médicos voluntarios, vecinos, se reunieron sin que nadie los convocara. Se formó una especie de asamblea espontánea, de esas tan nuestras, donde la gente habla desde el corazón, sin papeles. Dante estaba allí, no delante, en medio, escuchando. Un hombre mayor tomó la palabra. Yo no soy médico, yo soy albañil, toda mi vida. Pero llevo viniendo aquí todos los días porque sé que esto es justo. Y si hace falta defenderlo, lo defenderemos. Una mujer joven añadió: no se trata de elegir entre ciencia y tradición. Se trata de unir lo mejor de ambos mundos. Eso es futuro. Y Valeria, que había aprendido a no hablar tanto y escuchar más, simplemente miró. Porque aquel centro ya no era su proyecto, era de todos. Y en ese momento, Dante sintió algo que pocas veces en su vida había sentido: pertenecer a algo más grande que él, pero en lo que él era esencial. Esa noche, cuando recogió a Lucía del colegio, ella le enseñó un dibujo nuevo. Había dibujado el edificio terminado, gente entrando, niños riendo, y arriba, escrito con letras torcidas pero claras: un lugar donde nadie tiene miedo. Dante la abrazó fuerte, quizá demasiado, porque en ese abrazo cabían todos los miedos pasados, todas las batallas presentes y toda la esperanza futura. A veces, la vida no te da certezas, pero te da dirección. Y ellos, por primera vez en mucho tiempo, sabían exactamente hacia dónde estaban caminando, aunque aún quedaban pruebas, aunque aún quedaban heridas, aunque aún faltaba camino hasta el final. El corazón ya era fuerte. Y cuando el corazón late con verdad, es muy difícil detenerlo. El centro seguía creciendo. Ya tenía paredes, ya tenía pasillos que olían a pintura nueva, a polvo reciente y a promesa. Ya no era solo un plan sobre papel, era real. Se podía tocar, se podía caminar dentro, se podía imaginar lleno de vida. A veces, Dante entraba solo a última hora del día, cuando los obreros se marchaban y todo quedaba en silencio. Caminaba despacio, como si no quisiera molestar al futuro. Allí dentro, uno entendía de verdad por qué habían luchado tanto. Pero la vida no es una línea recta, nunca lo ha sido, ni en España ni en ninguna parte. Y cuando parece que las cosas empiezan a colocarse en su sitio, siempre aparece algo que te recuerda que nada está ganado del todo. Aquella noche, Madrid estaba especialmente inquieta.
Un viento raro recorría la ciudad, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta en mitad de una tormenta. Dante volvía conduciendo después de una reunión tardía, cuando recibió la llamada. «Tienes que venir, ahora», era la voz de Valeria. No era firme, no era segura. No era la voz de la mujer que dirige imperios con la misma calma con la que otros sirven café. Era una voz temblada, una voz humana, una voz con miedo. Dante giró el volante sin pensarlo. Aceleró. El asfalto brillaba bajo la luz de las farolas. Madrid era una serpiente de luces que parecía empujarle hacia algo inevitable. Cuando llegó, lo supo antes de entrar. Algo grave había pasado. Había policía. Había luces azules. Había un silencio espeso, de esos que se rompen solo con respiraciones contenidas. Valeria estaba de pie frente al centro. No lloraba, no gritaba, no hablaba. Pero sus manos apretadas decían todo. El cristal principal estaba destrozado, las paredes recién pintadas manchadas. Y allí, escrito con spray negro, torpe y rabioso, había palabras que no solo pretendían dañar el edificio, pretendían herir el alma. Esto no es medicina. Dejad de jugar a ser héroes. Fuera de aquí. Una de esas frases que no solo insultan, asustan. Porque el odio, cuando se organiza, da miedo. Lo han hecho esta noche, dijo un policía. Cámara tapada, rápidos. Sabían lo que hacían. Valeria cerró los ojos un segundo. Dante miró las paredes como quien mira una herida en el cuerpo de alguien querido. No era solo pintura, era una agresión contra una idea, contra un sueño, contra todas las manos que habían levantado aquel lugar. Y entonces pasó algo bonito, muy español, muy nuestro. No hubo discurso, no hubo órdenes, no hubo estrategia. Al día siguiente, desde muy temprano, la gente empezó a llegar. Un obrero con mono azul y manos grandes se presentó con un cubo y una espátula. Vengo a arreglar lo que hayan roto. Una mujer mayor, de esas que caminan despacio pero con dignidad, dejó encima de una mesa un ramo de flores y dijo, para que no ganen los que hacen daño. Un médico joven colgó su bata blanca en la entrada y aseguró, si quieren asustarnos, han elegido mal. Y así, espontáneamente, casi como si alguien lo hubiera ensayado, se formó una cadena humana de dignidad. Unos limpiaban, otros reparaban, otros se quedaban allí simplemente, para no dejar el espacio vacío. Porque este país tiene esa cosa. Cuando intentan aplastarnos, nos juntamos. Valeria observaba en silencio. Algo dentro de ella, que alguna vez fue de acero imperturbable, ahora era profundamente humano. Se acercó a Dante. «Esto ya no es mío», susurró. «Es de todos». Dante asintió, porque él también lo veía. Pero aunque la respuesta social fue preciosa, el miedo seguía ahí. La policía advirtió, puede que esto no sea un ataque aislado. Y ahí volvió esa sombra que Dante conocía tan bien. El miedo a perder lo que amas, no miedo por él, por Mateo, por Lucía, por Valeria, por todo lo que estaban construyendo. A veces el cuerpo recuerda el miedo antes que la mente. Aquella noche, Dante tardó en dormir. Se asomó al cuarto de Lucía. La vio dormida, abrazada a su peluche. Y sintió ese impulso tan español y tan universal de proteger con el cuerpo entero. De convertirte en muralla aunque nadie te lo pida. Al día siguiente, Valeria tomó una decisión. No fue una decisión empresarial, fue una decisión humana. Reunió a todo el equipo, médicos, obreros, voluntarios, amigos, vecinos. Había gente de traje, de mono, de vaqueros, de todo tipo, España entera. En pequeño. Se subió a una plataforma improvisada. Miró a todos. No habló como CEO, habló como madre. Quien hizo esto quería dos cosas, asustarnos y dividirnos. No ha conseguido ni una ni otra, pero... Y ahí bajó un poco la voz. También quería algo más, que perdamos el sentido, que olvidemos por qué empezamos esto. Se giró. Señaló el edificio. Esto no es un reto de imagen, no es un capricho. Esto nació porque un niño casi muere. Y porque un hombre, que no tenía ni título ni privilegio, se negó a quedarse quieto. Esto nació de dolor. Y del dolor nacen cosas grandes si no te rindes.
Allí, entre todos, Dante bajó la mirada. Aún le costaba acostumbrarse a ser nombrado, a verse representado en palabras tan grandes. Valeria continuó. Si tenemos miedo, es normal. Si estamos cansados, también. Pero si estamos aquí, es porque creemos que los sueños que salvan vidas no deben esconderse. Hubo aplausos, de esos que no son por protocolo, de esos que salen del pecho, pero la vida no te deja en lo simbólico. Te obliga a lo práctico, a proteger, a planificar, a crear seguridad. El centro reforzó vigilancia, se instalaron alarmas, se revisaron accesos, no por paranoia, por responsabilidad. Aún así, el miedo seguía ahí, silencioso, sentado a la mesa con todos. Pasaron semanas. La obra recuperó ritmo. La gente volvió a reír en los descansos. Mateo volvió a corretear con esa energía infantil que rompe cualquier nube. Lucía volvió a colgar dibujos nuevos en las paredes. Pero algo cambió. No era ceguera entusiasta ya. Era convicción madura. El proyecto había dejado de ser bonito. Había pasado a ser necesario. Una tarde, Dante estaba solo en una de las salas ya terminadas. Luz entrando por los ventanales. Silencio tranquilo. Olor a nuevo. Miraba las paredes, las camillas nuevas, el equipo médico esperando estrenarse. Y sin querer, pensó en su abuela. La imaginó allí, sonriendo, orgullosa, como si su vida, tan sencilla, tan dura, tan poco reconocida, hubiese encontrado eco en un edificio levantado mucho tiempo después. Valeria apareció en la puerta. ¿En qué piensas? ¿En qué? Nunca pensé estar aquí, respondió él. Nunca pensé que mi vida fuera a tener algo tan grande alrededor. Ella caminó unos pasos. Se quedó a su lado. Tu vida siempre fue grande. Solo hacía falta que el mundo lo viera. Hubo un silencio bonito, cómodo. De esos silencios que dicen mucho sin decir nada. Pero la calma nunca es absoluta. Aún quedaba juicio. Aún quedaba presión. Aún quedaba camino. Aquella noche, antes de cerrar por fin el edificio hasta el día siguiente, Dante apagó la última luz. Se quedó unos segundos en penumbra. Escuchó el eco de sus propios pasos. Sintió algo que mezclaba orgullo, temor, responsabilidad y una enorme ternura. Y entonces lo entendió. Ese centro no solo era para curar cuerpos, era para curar dignidad, para curar el olvido, para curar esa sensación constante de que hay gente que merece menos, y nadie merece menos. Salió, cerró, miró al cielo. Madrid seguía latiendo. La vida seguía adelante. Y aunque aún quedaban batallas, por primera vez, incluso con miedo, no estaban solos. Y cuando un país deja de sentir que está solo, ni los cristales rotos, ni las amenazas, ni la mezquindad ganan. El tiempo seguía avanzado, aunque a veces parecía caminar con peso. El centro estaba casi terminado. Faltaban detalles, inspecciones finales, papeles que sellar y la eterna burocracia española que, aunque desespera, también garantiza que las cosas importantes no se hagan a medias. Madrid respiraba alrededor, coches, gente, vida. Pero dentro de ese edificio todavía silencioso, se sentía la espera de algo grande. Pero el centro no era lo único pendiente. También la justicia. El caso contra Marcos Vidal llegó, por fin, al momento que todos sabían inevitable, el juicio. Ese nombre, aunque ya no aparecía cada día en titulares como al principio, seguía siendo una sombra larga. Un hombre poderoso, acostumbrado a moverse en despachos donde se decide más de lo que se firma oficialmente, enfrentándose a algo que siempre creyó manejar: la ley. Y no como aliado, sino como enemigo. El día del juicio amaneció gris. Madrid, cuando madruga en silencio, tiene algo solemne. Y aquella mañana, el silencio pesaba. Había cámaras, periodistas, caras conocidas, curiosos, y sobre todo, mucha tensión. Tensión de la que no grita, sino aprieta por dentro. Valeria llegó con la cabeza alta, pero con ese gesto tenso que solo entiende quien ha pasado por demasiado como para relajarse. Mateo no estaba, por supuesto. A él ya lo habían protegido de sobra, pero, de alguna manera,
también estaba allí. Cada paso que daba su madre sonaba a «Esto es por ti». ¿Y Dante? Dante volvió a sentir esa mezcla antigua y conocida. Respeto, miedo, dignidad, responsabilidad. No llevaba traje de lujo, no llevaba gafas elegantes. Llevaba su ropa limpia, su espalda recta, y la certeza simple de quien sabe que decir la verdad no debería dar miedo, aunque a veces lo dé. Dentro, la sala imponía. Jueces. Abogados. Silencio tenso. Marcos Vidal sentado, aún con esa arrogancia silenciosa que tienen algunos hombres que siempre han vivido creyendo que están por encima de los demás. No miraba a nadie. No necesitaba hacerlo. Su mirada siempre había sido un arma para dominar. Hoy, sin embargo, parecía algo más pequeña, más frágil, como si supiera que quizá esta vez no iba a salirse con la suya. Empezaron declaraciones. Médicos, policías, expertos, peritos, palabras técnicas, informes, documentos. Todo ese mundo de lenguaje formal que parece frío, pero donde cada frase encierra algo profundamente humano. Consecuencias. Y entonces llegó su turno. Que pase Dante Reyes. Se levantó. Se escuchó su nombre en la sala y sonó distinto a cuando lo decían en la audiencia semanas atrás. Entonces era un testigo. Hoy era algo más, símbolo de una verdad que se sostuvo de pie cuando otros se quebraban. Camino hacia el estrado. Respiró. Y habló. No habló con retórica. No habló bonito. Habló como hablan aquí los hombres que han trabajado la vida a pulso. Claro, honesto, sin adornos. Contó lo que vio, lo que sintió, lo que sospechó, lo que decidió hacer. No exageró, no dramatizó, no se hizo héroe. Solo contó que vio a un niño morir y no quiso permitirlo. Uno de los abogados de la defensa intentó, como ya habían intentado antes, cuestionar sus decisiones. ¿Se considera usted superior al criterio médico? Dante sonrió ligeramente por dentro. No. Solo me considero responsable de no mirar hacia otro lado, respondió. No soy médico, no soy científico, soy padre. Y cuando eres padre, hay cosas que ves, que sientes, que no puedes ignorar. Hubo un murmullo suave, ese murmullo que aparece cuando la verdad conecta con la gente. Lo intentaron por otro lado. ¿Cree que su intervención fue heroica? No, fue necesaria. Silencio. Y allí, por primera vez en todo el proceso, Marcos levantó la mirada hacia él. No con rabia, con algo peor, con rencor. Porque hay personas incapaces de aceptar que la historia las recordará por lo peor, mientras otros, sin pretenderlo, quedan tatuados en lo mejor. Cuando Dante acabó, volvió a su sitio. Valeria lo miró. No necesitaba hablar. Su mirada decía gracias. El juicio fue largo. Hubo días. Hubo discusiones legales. Hubo intentos de ensuciar. Hubo maniobras. Pero la verdad, cuando es firme, aguanta. Y llegó el día de la sentencia. Aquella mañana el aire parecía quieto. Nadie respiraba de más. El juez leyó con esa solemnidad lenta que desespera, pero marca el peso de lo que viene. Y entonces, sin adornos, sin épica artificial, culpable, intento de asesinato, condena ejemplar, responsabilidad penal plena. Hubo un suspiro colectivo, como si alguien hubiera liberado aire guardado durante meses. No hubo gritos, no hubo celebración exagerada. No era una victoria para festejar, era una victoria para descansar. Valeria cerró los ojos. Una lágrima cayó, solo una. Pero esa lágrima era historia entera. Dante apretó los puños, no de rabia, de alivio. Y en ese momento entendió algo importante. La justicia no cura todas las heridas, pero ayuda a que cicatricen sin infección. A la salida, los periodistas esperaban. Micrófonos, preguntas, voces encima de voces. Valeria, ¿qué siente? Dante, ¿es usted un héroe? ¿Qué significa hoy justicia para ustedes? Valeria habló. No desde la soberbia, no desde el poder. Habló como madre española que ha llorado, resistido y amado hasta la última fibra. Hoy no celebra a nadie. Hoy respira la verdad. Y eso ya es suficiente. Luego preguntaron a Dante,
¿Qué significa esto para usted? Dante miró a su alrededor, a Valeria, al edificio, al cielo de Madrid, a su propia vida. Significa que a veces el mundo tarda pero escucha, y cuando escucha, puede ser justo. La noticia recorrió España, y esta vez no como espectáculo, sino como alivio colectivo. La gente en bares dijo, por fin. Las personas que habían apoyado el proyecto del centro sintieron que el camino, aunque duro, estaba encontrando luz. Las redes, por primera vez en mucho tiempo, fueron más abrazo que cuchillo. Esa tarde, cuando todo terminó y el ruido mediático empezó a apagarse, Dante volvió al centro. Entró en silencio. Nadie sabía que había ido. No hacía falta. Caminó por los pasillos casi terminados. Tocó una pared. Miró al techo. Respiró. Se sentó un momento en una esquina. Y allí, sin cámaras, sin audiencia, sin aplausos, lloró. Lloró no de tristeza, ni siquiera solamente de alivio. Lloró por todo lo que había pesado. Por lo que había tenido que ser fuerte cuando lo único que quería era descansar. Por todas las veces que el mundo le dijo, no eres suficiente. Y aún así, seguía de pie. Y entonces, como respuesta silenciosa del universo, sonó una risa. La risa de Mateo, entrando corriendo con Valeria detrás. Porque el destino, a veces, sabe cuándo aparecer. El niño se acercó a él, le extendió los brazos. Y Dante, ese hombre tan grande, tan fuerte por fuera, tan inmenso por dentro, lo abrazó. En ese abrazo estaba todo. Estaba el pasado, el dolor, la lucha, la vida que continuaba. Lucía llegó después. Se tiró sobre ellos. Y entonces Valeria también se sentó en el suelo. Y allí estaban. Una madre que estuvo a punto de perderlo todo. Un hombre que salvó algo más que una vida. Dos niños que representan futuro. Y un centro que ya no era promesa, era destino. Cada vez más cerca de abrir. Cada vez más cerca de pertenecer al mundo. Cada vez más cerca de curar no solo cuerpos, sino almas. Y aunque todos sabían que aún quedaba un último paso, por primera vez, el final ya no daba miedo, sino esperanza. El día de la inauguración llegó, no de repente, no como un golpe. Llegó como llegan las cosas importantes en España, despacio, madurando, creciendo a fuego lento, hasta que de pronto te das cuenta de que ya están ahí. El sol brillaba sobre Madrid con esa luz limpia que parece estrenar el mundo. No había tensión, no había miedo. Había algo mejor, calma. Esa calma que nace cuando sientes que, después de tanto dolor, tanto esfuerzo y tantas noches sin dormir, finalmente estás donde tienes que estar. El centro de bienestar Miriam Reyes se veía precioso. No lujoso, no ostentoso, humano. Ventanas abiertas, patios llenos de luz, salas amplias, paredes suaves, dibujos de niños, fotografías de gente real. No parecía un hospital frío. Parecía una casa grande donde alguien, al entrar, podía decir, «Aquí, ¿me cuidan?» Valeria estaba elegante, pero no distante. No había sombra de altivez. Había una mujer con los ojos brillantes, con cicatrices invisibles que ya no dolían. Solo recordaban. Dante llegó un poco antes que todos. Entró en silencio, como siempre. Caminó despacio. Tocó las paredes. Respiró hondo. Y por primera vez, sin miedo a sentirse ridículo, dijo en voz bajita, «Gracias, abuela», porque aquel lugar también era suyo. La gente empezó a llenar el patio. Vecinos, médicos, voluntarios, amigos, gente que no conocían pero que ya formaban parte de la historia. Y entonces, sin grandes shows ni discursos teatrales, comenzó. Valeria tomó la palabra. No habló de dinero, no habló de poder, no habló de logros, habló de miedo, habló de amor, habló de segundas oportunidades, habló de cómo una madre casi pierde a su hijo, y de cómo un hombre que muchos habrían pasado de largo, decidió no hacerlo. Y cuando se emocionó, no disimuló. España entiende las lágrimas honestas. Luego llamaron a Dante. Y él, que nunca quiso hablar más de lo necesario, dijo lo justo, lo sencillo, lo verdadero.
Este lugar existe porque alguien creyó que la gente sencilla también merece ser escuchada, porque nadie es invisible, porque cada vida vale igual, porque nadie debería sentir miedo cuando enferma. Si este sitio consigue eso, ya ha merecido la pena. Aplausos, no fuertes, hermosos. Mateo, ya más mayorcito, corrió hacia él y lo abrazó como si, sin entender del todo, supiera que ese abrazo cerraba un círculo que empezó con un llanto desesperado y terminaba con una risa. Lucía se unió, y ese instante, ese pequeño instante donde dos niños abrazaban al hombre que sostuvo tanto peso, valía más que cualquier premio. Las puertas se abrieron. La gente entró. La vida empezó. Primeros pacientes. Primeras manos tomadas. Primeros miedos acompañados. Primeras esperanzas recuperadas. Y Madrid siguió. La gente siguió. La vida siguió. Pero ya nada era igual. Porque ahora había un lugar donde la dignidad estaba protegida. Un lugar donde ciencia y humanidad caminaban juntas. Un lugar nacido del dolor, convertido en amor. Y así, sin fuegos artificiales, sin música épica, terminó esta historia. Una historia española, humana, real. Una historia que nos recuerda que a veces el mundo cambia, porque alguien se niega a mirar hacia otro lado. Y ahora te pregunto a ti, si estuvieras en el lugar de Dante, ¿habrías tenido el valor de hacer lo mismo? ¿Crees que la gente común puede cambiar el mundo? ¿Crees que aún existen milagros hechos por personas? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia te emocionó, si te hizo pensar, si te hizo creer un poco más en la bondad humana, suscríbete al canal, deja tu like. Comparte esta historia para que más personas recuerden que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay alguien dispuesto a encender la luz. Nos vemos en la próxima historia. Porque aquí, las emociones siempre siguen vivas.